Heráclito dice lo siguiente. El fuego es falta y exceso al mismo tiempo. O sea, en otras palabras, para Heráclito, todas las cosas que existen se encuentran en un continuo proceso de inflamiento y de extinción. O sea, todas las cosas se encuentran en un proceso de inflamiento, o sea, de expandirse, en otras palabras, de ser, pero al mismo tiempo todas las cosas están en un proceso de extinción, en un proceso de muerte, o en otras palabras, de no ser. Y el fuego es ese reflejo, ¿no? De lo que es ser, pero al mismo tiempo no es, el famoso no ser. En el proceso del fuego, Heráclito distingue dos caminos, un camino ascendente y un camino descendente. Heráclito decía que el cambio se da a partir de estas dos vías, una vía de abajo hacia arriba y una vía de arriba hacia abajo, y que en virtud de este cambio, ya sea ascendente o sea descendente, es que el cosmos surge. ¿Listo? Entonces, a partir de esos procesos es que el universo o el cosmos surge como tal. El fuego, cuando se condensa, se humedece. Y al comprimirse, ese fuego se convierte en agua. Y el agua, al congelarse, se convierte en tierra. Y esto es lo que Heráclito llama la vía hacia abajo, ¿no? Aquí vemos la fuerte influencia, al parecer, tanto de Anaxímenes como de Tales de Mileto. Pero esa es la manera como las cosas surgen, de arriba hacia abajo, o sea, del fuego hacia la tierra. El otro camino, de abajo hacia arriba, se explica de la siguiente forma. La tierra se licúa, ¿sí? O sea, licuar es hacer líquida una sustancia. Y de ella sale el agua. Y del agua sale todo lo demás. Pues Heráclito le atribuye a la evaporación del mar el origen de todas las cosas materiales o sensibles como tal. Sin embargo, si se sostiene que todas las cosas son fuego y que están por lo tanto en un continuo fluir, en un continuo movimiento, ¿por qué las cosas parece que no cambian? Porque las cosas permanecen inmutables. Heráclito da su explicación utilizando este concepto, el concepto de medida. Heráclito afirma que el mundo es un eterno fuego viviente, que se enciende y se extingue conforme a medida. Con esto, Heráclito quiere decir que, así como el fuego se alimenta de todas las cosas, transformándolas en sí cuando las consume, por lo tanto, Heráclito piensa que el fuego toma de las cosas, pero al mismo tiempo el fuego permite que las cosas sean. Es por eso que Heráclito dice que todas las cosas se transforman en fuego y el fuego en todas las cosas. Esa es la medida. La medida es esa, que todas las cosas se transforman en fuego, pero al mismo tiempo el fuego se transforma en todas las cosas. Ya sea por esos dos caminos que hemos visto, o ya sea porque en últimas el fuego, para poder ser, se alimenta de la combustión de estos elementos como tal. Así, mientras la sustancia de cada clase de materia está siempre cambiando, la cantidad total de esas especies de materia permanece intacta. Y es que, según Heráclito, hay en el universo un
incesante combate, pero al mismo tiempo una estabilidad relativa de todas las cosas, debido a la manera como se extingue y se inflama el fuego. En otras palabras, en el universo hay un incesante combate y eso hace que muchas cosas se extingan. Pero esa extinción no genera la destrucción, sino que en esa extinción hay una estabilidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que unas cosas dejan de ser, el fuego posibilita que otras cosas comiencen a ser. Entonces, en la medida en que dejan de ser, comienzan a ser, y eso hace que el universo nunca se destruya y en el universo permanezca una estabilidad relativa. Y es que Heráclito piensa que a pesar de las diferencias, la realidad es una misma cosa. Entonces, por ejemplo, si miráramos el bien y el mal, en apariencia son opuestos. Pero, como tal, estos opuestos en el uno se concilian y en el uno todas las tensiones se concilian como tal. Entonces, si volvemos al ejemplo, bien y mal pareciera que fueran opuestos, pero en realidad son una misma cosa como tal. Y es que uno podría decir, no, por ejemplo, uno ve una rata y dice malo, pero si uno lo ve desde la totalidad de lo real, pues la rata es bueno, es necesaria, porque nos ayuda a controlar una cantidad impresionante de plagas. Si uno mirara perder el año, desde la particularidad es malo, pero si lo mira desde la globalidad, para muchos es bueno, porque les permite cambiar, ser más juiciosos, aprender cosas nuevas. Entonces, desde lo uno, o sea, desde lo real, desde la globalidad de lo real, desde esa globalidad, todos los opuestos se concilian. Y por lo tanto, esas tensiones como tal desaparecen. Entonces, aquí es importantísimo el uno, ¿no? El uno entendido como la realidad, pero también Heráclito al uno lo llama Dios. Y para los filósofos, Dios es la razón, que en griego se escribe logos. Por eso estos cuatro conceptos son idénticos. Uno es logos, logos es razón, la razón es Dios, pero no el Dios religioso, sino que aquí ya estaríamos hablando de un Dios mucho más metafísico, mucho más filosófico. ¿Cuál es ese Dios? El Dios es la razón, el Dios es el logos. ¿Listo? Ese logos, porque logos en griego es razón. ¿Listo? Y esta razón es la ley que sujeta a todas las cosas a la unidad, y es esta ley la que determina el constante cambio del universo. Esto hace que el concepto de logos, ¿sí? Sea logos, sea razón, sea Dios, sea uno, ¿listo? Esto hace que el concepto de logos en Heráclito tenga el sentido de medida y de proporción. Y esto implica que para Heráclito el universo está dispuesto según un plan. Aquí se me fue una O. Es el universo está dispuesto según un plan o según una medida que hace que todas las cosas que aparentemente son diversas en realidad sean una sola cosa, sean una sola realidad. Es este logos como tal el que le da al universo una coherencia. ¿Sí? Es este logos quien explica la existencia de tal coherencia. Coherencia que permite que las cosas que en apariencia son plurales se encuentren en realidad en una unidad, en un complejo coherente, del que los hombres constituyen una parte de ese complejo.
Esto es fundamental, ¿no? Entonces, en este logos, es este logos quien explica la existencia de tal coherencia. Y esta coherencia es la que permite que las cosas que en apariencia se nos muestran plurales, en realidad se encuentren formando una unidad, un complejo coherente, del cual los hombres hacemos parte de ese todo. Heráclito tilda de almas bárbaras a todas aquellas personas que no son capaces de entender el lenguaje de los sentidos o que no pueden interpretarlo correctamente o que se dejan engañar por sus manifestaciones superficiales. Para Heráclitos, el logos es el constitutivo real de las cosas. Y ese logos, como ya lo hemos dicho, se puede hacer similitud con el fuego. En últimas, logos y el fuego son coextensivos. ¿Listo? Y por tanto, el fuego, como hemos dicho, es el elemento cósmico primario. Y como ya lo hemos dicho, pero lo quiero volver a repetir, lo anterior no quiere decir que Heráclito creyese, al modo de los milesios, que tal principio era el origen de donde procedía todo. ¿Listo? Entonces el fuego, no se olviden, es el símbolo de ese logos que permite la coherencia absoluta del universo. En otras palabras, el fuego yo lo tengo que identificar con el logos. El logos o el fuego es ese elemento primario en el sentido de que el fuego o el logos es el responsable de que los elementos naturales, aun siendo contrarios entre sí, funcionen de un modo coherente y equilibrado. Ese es el papel del fuego. Y ese es el papel del logos, ¿listo? El logos lo que permite es la coherencia y equilibrio de los contrarios que se dan dentro del universo. Esos elementos contrarios que en el pensamiento de Heráclito se llaman opuestos son fundamentales dentro del mundo, así como la unidad esencial del mismo. Entonces, en el universo y en el mundo deben existir opuestos formando una unidad esencial. ¿Listo? En ese sentido, existen múltiples textos sobre la existencia de los opuestos. Según Heráclito, por ejemplo, las mismas cosas producen efectos distintos sobre clases distintas de seres animados. Esta es una afirmación sobre la cual se puede explicar la existencia de los opuestos. Pongamos un ejemplo. Así, por ejemplo, el mar es saludable para los peces, pero para el hombre el agua del mar es impotable. Entonces ahí podemos ver ese ejemplo, ¿no? Las mismas cosas producen efectos distintos sobre clases distintas de seres animados. Mientras el agua de mar para los peces es buena, para los hombres es impotable, no se puede beber. ¿Listo? Una misma realidad que se vuelve opuestos a partir de la manera como se plantea el ser de las cosas. Otro ejemplo. Aspectos diferentes de una misma cosa pueden justificar descripciones opuestas. Pongamos un ejemplo. Cuando utilizamos el concepto de arriba o el concepto de abajo. ¿Listo? Cuando utilizamos arriba y abajo, si nos damos cuenta, es uno y el mismo. En este sentido, deberíamos pensar en un mismo camino, el cual denominan camino hacia arriba los que lo ven desde abajo y camino hacia abajo los que lo ven desde arriba. Como ven, los opuestos son en esencia una unidad.
¿Listo? Entonces yo tengo un camino. Si yo estoy en lo alto de la montaña, pues ese camino va a ser de bajada. Pero si yo estoy en la parte de abajo de la montaña, pues yo voy a ver ese camino desde arriba. Entonces, alto o bajo, como tal existen, pero en realidad son el mismo camino. Y aquí pues entendiendo camino como metáfora de la misma realidad. Otra justificación. Heráclito dice, ciertas realidades solo son comprensibles si se reconocen sus opuestos. Pongamos un ejemplo. Solo sabemos que es salud si podemos reconocer su opuesto, ¿sí? Que es estar enfermos. O sea, nosotros sabemos que estamos sanos porque sabemos la existencia de su opuesto. Si no entendiéramos el concepto de estar enfermo, o si estar enfermo no existiera, pues no existiría tampoco estar sano. ¿Listo? Entonces miren que una realidad es comprensible si se reconoce su opuesto. O sea, solo sabemos que es estar cansado si antes reconocemos que es el descanso. ¿Listo? Entonces miren que realidades solo son comprensibles si el hombre es capaz de reconocer sus opuestos. En definitiva, y para ir terminando esta primera parte, según Heráclito, tendemos a considerar la realidad como un elemento o como un escenario formada por elementos que se encuentran separados y que son opuestos unos a otros. Es decir, muchos tendemos a ver la realidad como un escenario totalmente desconexionado y diverso. Heráclito, ¿qué dice? Esta desconexión, esta diversidad es simplemente accidental, ya que la razón nos muestra que el ser y que las cosas, todas las cosas del universo, se encuentran íntimamente ligadas y formando un todo. Ya lo acabamos de ver, ¿no? Estar enfermo, estar sano. Parecieran diversas, pero en esencia están unidas, están ligadas profundamente. Y esa unión permite que formen un todo. Ello significa que para Heráclito no existe una división realmente absoluta entre estos elementos que consideramos opuestos. Para Heráclito, lo real está formado o está conformado por elementos separados y opuestos, pero que fundamentalmente manifiestan una división accidental de las cosas. Para Heráclito, por lo tanto, los opuestos no son opuestos, ya que estos forman un todo continuo. Y la supuesta confrontación que vemos de los opuestos en realidad no existe, porque no es una confrontación de imposición, o sea, de que un elemento busque destruir a otro elemento, sino que esa confrontación es totalmente racional y totalmente ordenada. Es más, es esa confrontación la que permite que la realidad como tal existe como la vemos normalmente. Para explicarlo mejor, tomemos un ejemplo de contrarios. Tomemos el caso, por ejemplo, del día y el caso de la noche. ¿Sí? ¿Qué nos ha enseñado Anaximandro, Pitágoras, Heráclito? Pues que los dos son contrarios. ¿Listo? Si vamos a ver, en este momento es de día. ¿Listo? Es de día. Esta es la realidad que existe. Que en este momento se es de día. Entonces en filosofía, cuando una cosa es, se utiliza la palabra ser. ¿Listo? Entonces, el día es día, porque es. Pero como todo cambia, como nada permanece estático, en algún momento va a aparecer la noche.
Ya lo hemos dicho, ¿qué es la noche? El contrario del día. En algún momento será de noche. ¿Listo? En algún momento la noche comenzará a ser noche. Y entonces alguien que ha estado atento dirá, pero hay una contradicción. Y es que no pueden dos realidades distintas ser al mismo tiempo. O se es de noche o se es de día. Pero no puede existir una realidad que sea dos cosas al mismo tiempo. No se puede ser de día y de noche al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, no? Porque hay esa supuesta contradicción. Lo que pasa es lo siguiente. Es que para que pueda ser de noche, el día poco a poco ha dejado de ser. O sea, el día poco a poco debe dejar de ser día para que poco a poco comience a ser de noche. ¿Listo? Entonces, para que sea de noche, debe no ser de día. Entonces, la noche es noche a partir del no ser del día. Ahora, ¿qué pasa? Que como nada es eterno, la noche no permanece eterna, siendo noche, sino que en algún momento la noche también comienza a dejar de ser. Y cuando la noche comienza a dejar de ser noche, pues comienza a ser nuevamente de día. Y así sucesivamente. Entonces, para que sea de día, poco a poco debe dejar de ser de noche. Y la noche, al dejar de ser noche, posibilita la existencia del día. ¿Listo? Esta es la manera como Heráclito entiende la realidad. ¿Qué es la realidad para Heráclito? La realidad, hablando de día y noche, ¿no? La realidad es un paso continuo del día a la noche y de la noche al día. El día, para ser día, necesita que la noche deje de ser noche. Entonces, la noche deja de ser noche para que sea de día. Y en la medida en que el día deja de ser de día, posibilita la existencia de la noche. ¿Listo? Y a esto Heráclito le da una concepción filosófica. Y entonces él dice, para que una cosa pueda ser, el ser debe surgir del no ser. ¿Listo? Entonces, el ser se origina del no ser. Pero en la medida en que el ser es, progresivamente el ser deja de ser para que exista nuevamente otro ser. Me explico con otro ejemplo. Yo, para poder ser el que está enfermo, pues debo no ser el que está sano. Pero yo no me quedo eternamente enfermo. En algún momento dejaré de ser el que está enfermo para poder ser el que está sano nuevamente. Yo, para poder ser el que está sentado, debo no ser el que está parado. Pero como todo cambia, en algún momento dejaré de ser el que está sentado para nuevamente estar parado. Y este paso continuo del ser al no ser y del no ser al ser es lo que en filosofía se llama un devenir. Entonces, ¿por qué las cosas cambian en apariencia pero permanecen o siguen siendo lo que son? Esto es gracias al devenir. Y es que para Heráclito la realidad es una, sino que pasa en ese continuo devenir. Y eso es lo que hace que el mundo esté en continuo movimiento. ¿Listo? Entonces, Heráclito, ¿qué nos enseña? Que los opuestos como tal forman un todo continuo. ¿Listo? Día y noche, que vendrían siendo únicamente entonces manifestaciones de una sola realidad. Lo uno que habíamos estudiado al inicio, que se encuentra en un continuo devenir. Por eso es que para Heráclito los opuestos forman ese todo continuo. Y desde esta concepción,
aparecen las sentencias más conocidas del pensamiento de Heráclito, que son 4, ¿no? Esta es la más conocida: todo está en movimiento, todo fluye, todo cambia y nada permanece. ¿Listo? Estas son 3 tesis de Heráclito que hablan de lo mismo. ¿De qué? De que la realidad es un continuo devenir, de que las cosas están cambiando continuamente y de que el mundo se transforma y no permanece estático. Y desde ahí, su cuarta frase y de pronto la más conocida, que es esta, y que creo que ahora ya la vamos entendiendo un poco mejor, ¿no? Heráclito dice: es imposible introducirse 2 veces al mismo río, porque ni el río ni el hombre son los mismos. ¿Listo? Esa es la frase más conocida. Si vamos a tratar de profundizar un poquito en la frase, nos daremos cuenta que en la afirmación hay como 2 actores, ¿no? Está por una parte el río y está por otra parte el hombre. Pues cuando hablamos del río es muy fácil, ¿no? Porque pues es verdad, en apariencia el río es siempre el mismo. Y pareciera que siempre que yo voy al río a bañarme, pues me baño en el mismo río. Pero Heráclito dice: sí, en apariencia es el mismo, pero ¿cuál es el problema? Que el agua fluye, que el agua está en continuo movimiento. Entonces, cuando yo me baño la primera vez y salgo, la segunda vez que me baño en el río ya no me estoy bañando en el mismo río, porque me estoy bañando en unas aguas nuevas. No me estoy bañando en las mismas aguas en las que me bañé anteriormente. Entonces me baño, pero no me baño en el mismo río. ¿Por qué? Porque el río está en continuo movimiento. ¿Listo? La del río es muy sencilla. Y el hombre, pues alguien dirá: pero pues yo me meto 1 vez, 2 veces, 3 veces, pero sigo siendo yo el que me estoy bañando. O sea, yo no dejo de ser yo el que se baña en el río. Para entenderlo, hay que dividir al hombre en 3 momentos. ¿Listo? Una cosa es el hombre que baja al río, una cosa es el hombre que se sumerge en el río y otra cosa es el hombre que sale del río. ¿Quién baja al río? ¿Mando a mis pies? Y les digo: pies, bajen y mójense. ¿Bajo telepáticamente y me teletransporto mentalmente al río? ¿Quién baja al río? Pues bajo todo yo. En últimas, baja mi ser. Aquí me faltó haber colocado la palabra ser. Quien baja es todo mi ser. ¿Listo? Entonces soy el que baja al río. Pero como todo cambia, como nada permanece idéntico, como todo se transforma, yo no me quedo eternamente bajando al río. En algún momento me tendré que sumergir en el río. Y ahora, ¿quién se mete al río? ¿Mis pies? ¿Mi mente? No, me meto todo yo. Entonces se mete mi ser en su totalidad. Pero entonces, hablando del devenir, para poder ser el que se sumerge en el río, pues ya no soy el que baja al río. Entonces, miren, soy, pero no soy. Pero como nada es eterno, como todo cambia, en algún momento tendré que salir. ¿Quién sale? Todo mi ser. Pero para poder ser el que sale del río, pues obviamente debo no ser el que estaba sumergido en el río. ¿Listo? Entonces, para Heráclito, entramos y no entramos al mismo río. Somos y no somos, ya que para ser lo que somos en un momento determinado, debemos no ser aquello que éramos en el instante anterior. Esa es la comprensión que se le debe dar a esta frase de: es imposible introducirse 2 veces en el mismo río. Conclusiones. Para Heráclito entonces quedan claras 3 cosas. Y es que para él todas las cosas del mundo que me rodean están en un continuo movimiento. Como todo está en movimiento, todo se transforma y por lo tanto es imposible que existan cosas estables, cosas inmutables. Para Heráclito la realidad es mutable. ¿Qué es mutable? Que cambia.
Lo inmutable, lo que no cambia, es imposible dentro del pensamiento de Heráclito. Y en ese sentido, para Heráclito, nada permanece igual, nada permanece idéntico, todo se transforma. Y la mejor expresión de ese cambio es el fuego. ¿Listo? Porque el fuego, para ser fuego, vive del no ser, del alimento al que consume y transforma para convertirse en fuego. Estas, queridos jóvenes, pues son como las principales ideas del pensamiento de Heráclito, y con estas ideas concluimos esta lección.